amor se puede convivir, con el amor se puede resistir, con el amor se puede perdonar y hasta el fin seguir. Con el amor se puede convivir, con el amor se... Bueno, mis hermanos, aquí estudiamos la palabra del Señor. A esto nos reunimos a hacer estudios secuenciales, consecutivos de la palabra del Señor, y hoy vamos a estudiar Mateo 3. Estamos en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Comenzamos, dice Mateo 3:1, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y el Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Aquí vamos a hacer una pausa. A lo largo de la historia de Israel, la población fluctuaba entre el arrepentimiento y el pecado. Así que los que hemos estado viniendo de una manera frecuente al estudio, pues hemos podido ver y analizar que no es distinto a como somos nosotros en la actualidad. Porque fácil es decir que pueblos viendo tantos milagros, justamente hablando de milagros, y tantas maravillas que Dios hacía por ellos, y cómo ellos le daban la espalda y se volvían a sus pecados, a sus deleites, a la idolatría y a sus fornicaciones y a tanto desorden. Pero los profetas no dejaban de dar el mensaje, porque Dios es tan bueno, es tan bello, que siempre está hablando a su pueblo, como hoy nos habla a nosotros. Y entonces llevaban los profetas, los mensajeros de parte de Jehová, ese mensaje, pero no lo escucharon. Y la nación fue llevada cautiva y enfrentaba sequías, enfrentaba hambrunas, pasaron por el desierto, todo como consecuencia de ese comportamiento que no era el que el Padre, nuestro Dios Jehová, esperaba. Pues Juan el Bautista fue un hombre que durante su ministerio siempre se encargó de llevar a los pecadores de ese momento al Cordero de Dios. Su nacimiento fue milagroso porque ya sus papás eran unos viejecitos, y pues esto es hermoso porque yo así pensaba, como yo era estéril y ya pasaban casi 15 años que estaba casada, y yo me imaginaba que yo también así iba a ser una viejecita y que ya no iba a poder ver a mis hijos, hijas, y Dios en mi caso fue diferente, pero en ellos sí eran unos viejecitos cuando la mamá era estéril de él, que era Elizabeth, pariente de María, y Zacarías, que era un sacerdote. Realmente que predicaba, y si vemos cómo inicia Juan el Bautista: arrepentíos. Él exhorta a ese pueblo, como hoy tomemos esa palabra para nosotros, a arrepentirnos, mis hermanos, a tener un cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento, porque tenemos que dejar que la palabra del Señor verdaderamente renueve nuestro entendimiento. No podemos seguir viviendo de la misma manera, porque Dios nos habla a través del pastor, nos habla en las escrituras, nos habla de diferentes maneras. A veces usa hasta inconversos para hablarnos, porque Dios está pendiente de sus hijos. ¿Y cuál era la misión de Juan el Bautista? Pues era anunciar que el reino de los cielos se había acercado, que ya estaba el Mesías, que era él la voz que clamaba en el desierto, porque él había permanecido en el desierto preparando el camino para el Señor, anunciando a Jesús, la luz verdadera. Así que la palabra del Señor dice en Juan 1:6,
vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Ese era el propósito de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, que la gente se arrepintiera, que saliera de su condición de pecado, que pudiera confesar ese pecado para que pudiera obtener salvación y pudieran pues tener vida eterna. El mismo mensaje que hoy recibimos cada uno de nosotros, y yo digo, si Dios me tiene con vida y me da esta palabra, pues es que me está diciendo, necesito cambios en tu vida, porque siempre el Señor quiere llevarnos más allá y quitarnos esa comodidad en la que nos encontramos, porque muchas veces nos llegamos a sentir muy buenos, nos llegamos a sentir muy santos, y no es así. Tenemos que salir de ese confort en el que todos nos encontramos. En Malaquías el Señor profetizó que enviaría al profeta Elías, quien haría volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y después de el último profeta pasaron 400 años, aprendimos en la enseñanza anterior, sin que hubiera un mensaje del cielo. Y vamos a ver algunas similitudes entre Elías y Juan el Bautista, sin antes dejar de mencionar que lo mismo acontece con nosotros. A veces el Señor lo inquieta a usted como hijo de Dios estar enviando mensajes, porque somos instrumentos de Dios, somos sus vasijas, y si nosotros nos disponemos, Él quiere usarnos. Y usted ve que llama a una persona, le manda un mensajito, le manda una tarjetita, y aquella persona tal vez no atiende, o quizás sí atiende, porque el Espíritu Santo es el único que convence, mis hermanos, de pecado. Y llega un momento, se ha fijado, que de repente usted ya no siente como de mandar ese mensaje, porque es Dios. Dios pone el querer, Dios pone el hacer. Así pasó con este pueblo. Entonces, cuando a nosotros el Señor nos esté llamando de diferentes maneras, que nos manda un mensajito, no sé si a usted le ha caído un mensaje que usted dice, Dios mío, qué oportuno mensaje, porque caen en el momento que uno siente que necesito que tú me hables, y ahí llega una palabra, porque no tiene que ser una cosa tan elaborada, es la palabra justa que Dios sabe que necesitamos. Pero bueno, entre Elías y Juan el Bautista habían algunas similitudes, por eso los comparaban muchas veces, y ambos es que vivieron en el desierto. Más nos dice que Elías era una figura igual que Juan el Bautista, y ambos hablaron de parte de Dios, porque ambos cumplieron lo que estaba escrito, y cuando el profeta es de Dios, la profecía se cumple, mis hermanos. Así que aquí entre Elías y Juan el Bautista no cabe duda de que estos varones eran profetas de Dios, y eran usados cada uno de ellos en una etapa de absoluta y total impiedad. No, muy similar a la época en la que vivimos, hermanos, porque realmente vivimos en una época de tanta perversión, de tanta corrupción, y no estamos hablando del mundo, porque el mundo es mundo. Estamos hablando del pueblo de Dios, así como les aconteció a cada uno en su momento. Y pues vemos que cada vez es más difícil encontrar a alguien que verdaderamente pueda ser ejemplo, que pueda ser testigo de Jesús en este mundo. Y la gente pues entonces dice, ay no, pero es que yo escuchaba una muchacha y decía, mire, hace 3 años no me congrego porque en la iglesia mi esposo va, y yo le decía, vaya a su iglesia, acompañe a su esposo, usted tiene que ser sabia. Y me dice, ¿sabes qué? En esa iglesia mi mismo esposo me dice, y yo soy testigo de eso, las muchachas se meten con el pastor, las viejecitas viven en chisme. No sé, no hay testimonio. Entonces yo aquí, más bien en este lugar de trabajo, encuentro gente que no es cristiana, que vive una vida más decente. Y realmente eso es triste, pero acontece, mis hermanos. Y así como ellos vivieron en esas épocas que había tanta impiedad en medio del pueblo de Dios, de igual manera lo estamos viviendo nosotros. Y
para que nosotros podamos ser esos mensajeros, podamos ser usados, tenemos que tener autoridad, pero no es una autoridad porque ustedes no ven al pastor, el pastor es nuestra autoridad, pero ustedes no lo ven mandándonos, ordenándonos y obligándonos, porque la autoridad es algo que viene de Dios, ¿verdad? Y eso pasa porque uno ve la vida que Él lleva. Entonces, viendo la integridad como adorábamos, el Señor nos manda a adorar con inteligencia, dice que queremos adorarlo en integridad, ¿verdad? Y en integridad es que seamos la Ritzy que soy aquí, que sea la Ritzy que soy en el salón de belleza, la Ritzy que soy en la calle, la Ritzy que soy en el café, la Ritzy que soy en mi casa, que seamos íntegros, mis hermanos, porque Dios nos ve en todas partes, en cualquier sitio donde estamos, en la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, el negocio, en todas partes. Uno puede pretender ocultarse del pastor o del hermanito, pero de Dios no nos vamos a ocultar porque Él está en todas partes, Él es poderoso y Él es omnisciente. Él sabe hasta esos pensamientos perversos que tenemos. Tanto Elías como Juan confrontaron a monarcas poderosos y no tuvieron miedo, no tuvieron ningún temor. Vemos que Elías se enfrentó con Acab y con Jezabel. Es que era el único hombre de Dios que quedaba en ese momento, que era realmente íntegro. Y también Juan el Bautista se confronta con Herodes, con el hijo de Herodes, con Herodías, o sea, y ambos fueron perseguidos a causa de eso, pero ellos no tuvieron temor de hablar lo que Dios mandaba hablar, la palabra que Dios había dado. Y hoy por hoy, muchos de los que se llaman profetas y que se autodenominan apóstoles, todo lo que hablan es lo que quieren para agradar al político, para agradar al narco, para agradar al que les va a financiar beneficios económicos, porque andan buscando poder y andan buscando otras cosas que no es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros andemos buscando, porque nosotros debemos de buscar, como hemos aprendido en la Biblia, aquello que es invisible, que es lo eterno, que es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Amén, lo que es de verdad, lo que es real. Este mundo es ilusorio. Este mundo nos deslumbra con tanta luz, con tanta cosa material, pero esto es irreal, mis hermanos. Lo real es lo eterno y es lo que cada uno de nosotros debemos añorar para verdaderamente alcanzar esa eternidad. Amén. Pues tanto Elías como Juan el Bautista llamaron al pueblo de Israel al arrepentimiento. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a dar un giro, mis hermanos, que si estamos todavía con viejas ataduras, pues que ya soltemos eso. Teníamos vicios, ya dejar esa vieja vida. Teníamos esas palabrotas o por congraciarnos muchas veces en los círculos donde nos movemos y que quizás están hablando con palabras vulgares y aquellas palabrotas horribles, y usted porque quedar bien, entonces comienza a hablar como ellos y comenzamos a negar a Jesús, y entonces no podemos seguir viviendo de esa manera. Tenemos que verdaderamente ser buenos embajadores de nuestro Padre en esta tierra, porque el ser hijos de Dios es un privilegio que Él nos ha dado. Él nos escogió, no lo escogimos nosotros a Él. Él sufrió una muerte cruenta y no tenía pecado, mis hermanos. Yo no sé, yo cada vez que pienso en eso y pienso en mi condición tan pecadora, yo digo, Dios, cuánta misericordia haber sufrido tanto para que hoy poder ser cada uno de nosotros llamados sus hijos, hermanos, cuando estábamos lejos de Él. O sea, no sé, usted recuerde de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo ha traído y cómo Dios hoy lo tiene, porque Dios es bueno. Así que, así como ellos predicaban el arrepentimiento, no podemos conformarnos y debemos de seguir cambiando. La vestimenta de ambos era sencilla, y mire que él se vestía con esos vestidos de pelo de camello, porque eso le daba calorcito y eso lo cubría, y con cintos de cuero, dice. Y esto no es casualidad, era una reprimenda, era un llamado de atención a aquellos religiosos de su época, los
judíos religiosos, fariseos, saduceos y cada uno de ellos que el pastor estuvo hablando en la enseñanza anterior. Si usted no vino a la enseñanza y no la ha visto, suscríbase allí en nuestro canal de YouTube, dele clic a la campanita y vaya, y ahí va a entender quiénes eran estos de diferentes sectas y religiones judías, pero ellos caminaban unas vestiduras de telas que traían del extranjero, mis hermanos, con piedras preciosas, era una vestimenta lujosa. Y vemos a estos varones de Dios sencillos, tranquilos, hermanos, y yo veo en la televisión y yo, o sea, veo poca televisión porque veo poca, pero cuando veo a esos líderes, pastores y profetas, y Señor, si es que son unos trajes de miles de dólares, y no es que esté malo, el problema es que ellos sienten que es deber del pueblo sostenerles esa vida, porque sienten que es que y yo tengo que, o sea, y deben de proveerme. Y ahora el Señor me ha dicho que me tienen que dar aviones, helicópteros y qué sé yo, porque ya no puedo andar allá con los comunes, cuando nuestro Señor ni burrito, ni tenía donde recostar la cabeza, dándonos un ejemplo de humildad, porque realmente Él era Dios. Él podía evitarse todas esas incomodidades, pero para mostrarnos que no está ahí la esencia de nuestras vidas, hermanos, pero nos afanamos y de verdad nos pasa a todos, no soy la excepción, y nos afanamos en todo y a todo le ponemos el 100, el 1000. Me decía una hermana, yo decía, no, porque si al trabajo me levanto, me tocaba servir y sentí un dolorcito y yo dije, Señor, voy a ir, porque al trabajo yo no digo que no, porque me levanto y voy aunque vaya con dolor. Y me fascinó la actitud de ella y dije yo, gloria a Dios, porque así tenemos que ser, porque le ponemos el 100, no es que esté malo, que seamos eficientes en todo lo que hacemos, en el estudio, en los negocios, y le ponemos trabajo, esfuerzo, pero cuando ya se trata de las cosas del Señor, ahí ya no tenemos tiempo, estamos ocupados, estamos en otra, es como los mundanos, estamos peor que los impíos, hermanos, así que de verdad debemos de cambiar nuestra actitud. Vemos que su alimentación, su dieta era de langostas y de miel, y eran, las langostas no son, nosotros vivimos en la costa, en La Ceiba es una ciudad puerto en Honduras, no es la langosta de mar, sino que eran unos insectos, hermanos, y si usted busca en el internet, esos insectos eran muy ricos en proteínas, tenían una cantidad de proteínas, o sea, realmente estaban bien nutridos. Y la miel, hermanos, para los que no tienen problemas de azúcar, porque sí, como le da calorías y lo activa aún, que tiene una barbaridad de beneficios. La miel pura, hablamos, depende de qué flores sacan y de qué panales y de qué animalitos, pero de verdad que su dieta era nutritiva. También diferente a aquellos banquetes que se la pasaban todos aquellos religiosos, ¿verdad? Unas mesas ostentosas y todo aquel lujo, mientras el pueblo muchas veces tenía necesidad, pero es que ¿qué les importaba? Como muchas veces hoy, ¿qué les importa el pueblo, verdad? El pastor asalariado, pues no le importa, más aquel que no, da la vida por sus ovejas. Y damos gloria a Dios porque nosotros tenemos un pastor que, pudiendo tener, la Biblia le da el derecho a tener un salario, pero no lo toma, al igual que cada uno de nuestros hermanos que servimos en este lugar. Como decía la hermana que oraba por las ofrendas, no hay excusa, porque lo hacemos porque amamos a Jesús, porque estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, por lo que ha hecho, y porque sabemos que lo seguirá haciendo hasta que alcancemos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Siempre se repite eso y ustedes pueden decir, ya vienen con el mismo cuento, pero vemos que el propósito de Juan el Bautista era ese mensaje de arrepentimiento a esa gente para preparar el camino. Ya el Señor estaba, y Él estaba preparando los corazones porque había un pueblo, porque Dios tiene un pueblo escogido. Aquí todavía el Señor no ha venido porque Él está esperando a que todos los que Él tiene para ser sus hijos todavía lleguen. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice Mateo 3:7, pero cuando vio que muchos de los fariseos
y saduceos venían para el bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad fruto digno de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, los bautizo con agua para arrepentimiento, les decía Pablo, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo, el rastrillo, es un instrumento, está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Aquí hacemos otra pausa, mis hermanos, y es que aquel que está dispuesto a hacer todo lo que Dios pide sin ninguna oposición, pues Él nos muestra su amor y su misericordia. Si hemos hecho y hemos seguido caminando de la manera que a nosotros nos agrada, es que yo pienso, es que yo creo, hoy no me congregué porque yo pienso que desde acá sentado en esta camita o acostadito en este sillón, pues yo pienso que está bien que me reúna, cuando la palabra del Señor no te dice eso, sino que dice que nos congreguemos. Diferente es, no pueden porque están fuera de la ciudad, fuera del país, entonces hay que conectarse porque están estudiando, porque están en trabajos en otra ciudad, pero si estamos en la ciudad, tenemos que congregarnos, amén. Pero bueno, cuando él veía que venían todos estos religiosos, porque él predicaba en el desierto, pero venían desde Jerusalén y desde todas partes, les dice raza de víboras. Y hermanos, es que realmente el arrepentimiento es crucial. El que nosotros confesemos nuestros pecados, eso, porque tenemos pecados que son visibles. Porque hay pecados que son visibles, pero hay unos que están ahí ocultos y esos a veces son muy peligrosos porque nos hacen mucho daño, como la autoconmiseración, que toda la vida anda con lástima y queriéndole dar pena ajena a la gente, como la falta de perdón, como cosas bien raras, envidias, rencores, codicia, avaricia. Esas cosas son peligrosas, hermano, y no son tan visibles al ojo público. Pero Dios que nos conoce, nosotros podemos ir donde Él y decirle: Señor, soy un codicioso, una codiciosa, y sí, me afano, me levanto, pero no busco lo tuyo. Y podemos arrepentirnos para poder obtener esa salvación, mis hermanos, porque una vez que nos arrepentimos sin confesión, pues obviamente no hay perdón. Yo le hago daño a mi hermana que está acá, es un ejemplo, y vengo y la ofendo a Lesbi, y me voy y como que nada pasa. No, tengo que, en un momento determinado, yo sé que el Espíritu Santo me tiene que hacer reflexionar y tengo que acudir donde ella y decirle: perdón, Lesbi, estaba, no sé qué me pasó, pero no sé por qué la ofendí, perdóneme. Bueno, imagínense cuánto nosotros ofendemos a nuestro Padre con nuestra mala conducta, con nuestros pecados, con nuestra mala manera de vivir, y ahí vamos como que nada pasa, porque como seguimos viviendo creemos que nada pasa, pero tenemos que acudir a Él arrepentidos para pedirle perdón. Pero mire que cuando estos fariseos, yo quiero repetir este versículo porque dice Mateo 3:7, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, mostrándonos que esta gente muchas veces venía a ese lugar porque sabían de la fama de Juan el Bautista, y ellos querían esa fama porque eran hombres más políticos, nos mencionaba el pastor, muchos de ellos, y estos buscaban mucha fama y mucho poder, entonces acudían más por otros intereses, y Juan les daba un mensaje como diciéndole: si no te arrepentís, o sea,
al infierno te vas a ir. O sea, porque estaba viendo que tal vez la intención no era la correcta, como muchas veces nos puede pasar que podemos venir a la iglesia y seguimos de la misma manera porque entramos y ni estamos atentos. La mujer está pensando en la cena que le tiene que ir a hacer al marido, en la ropa que dejó allá en la lavadora, el muchacho está pensando tengo que ir a hacer el trabajo, mañana tengo que madrugar, o tal vez vino porque le gustaba la hermanita, el hermanito, vino por razones equivocadas, que no son las razones correctas, mis hermanos. Entonces, cuando acudamos al Padre, de verdad que haya esa disposición, por más cansados que estemos, porque todos tenemos actividades que realizar en el día, las hemos hecho y las vamos a realizar al llegar a la casa y el día siguiente igual, eso no se acaba mientras tengamos vida, pero que nos enfoquemos y que recibamos para que esa palabra verdaderamente dé fruto. Y vea que a esto le llama raza de víboras, hermanos. Yo pensaba, hay ese ministerio apostólico, profético, y vemos charlatanes y vemos a apóstoles como aquí en esta zona del país hay el apóstol Santiago Zúñiga, y usted lo ve y ve a tantos otros de diferente índole, y usted no ve una conducta que dé testimonio fiel de Dios. Muchos de ellos andan buscando solo fama y por eso invaden las redes y de verdad, o sea, no para el mensaje de evangelismo, no para un mensaje de arrepentimiento. Y Juan no se limitó a decirles raza de víboras, que si no cambian serpientes, hijos del diablo, se van a ir al infierno, era lo que les quería decir. Y hoy por hoy, con cualquier cosita que se les diga, se ofenden, hermanos. Otros pastores que solo son show, que muchas veces, hermanos, comienzan bien. Yo recuerdo que cuando comencé en el cristianismo, yo miraba al pastor Dante Gebel y sí, su personalidad es alegre y por eso no debemos de pedir que nos elimine la personalidad, porque cada uno con nuestras características y personalidades somos diferentes para diferentes dones y diferentes llamados y ir a predicar a diferentes personas. Pero hermanos, hoy es un show y como él hay tantos que es show tras show, espectáculo tras espectáculo. Nosotros, o sea, no es que esté malo que de vez en cuando tengamos una reunión en la que nos gocemos, pero no todo el tiempo puede ser show tras show. Hay gente que si no van a una congregación y si no lo empujan y lo hacen caer, entonces ahí no hubo llenura del Espíritu Santo, cuando eso no es. La llenura del Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuánto del Espíritu Santo de Dios tenemos en nuestras vidas? Si ni siquiera estamos leyendo la Biblia. Comenzamos el año, estamos iniciando un año y siempre establecemos propuestas y decimos, este año voy a leer la Biblia, este año sí lo voy a hacer, no me voy a conformar para los que nos congregamos con el mensaje que me dan en la iglesia. ¿Y cuántos de verdad estamos cumpliendo? Estamos leyendo en la mañana, antes de todas las actividades. O sea, debemos hacerlo porque en la medida que nos nutrimos de la palabra del Señor, eso van a hacer frutos en nuestra vida. Eso va a ser lo que nuestra mente se va a llenar y entonces nuestra boca va a hablar y entonces así vamos a caminar. Si usted está en un grupo de trabajo, usted va a hablar lo bueno, lo que edifica, porque de eso está lleno. Pero él miraba que esta gente venía y que venían con otros intereses. Ellos venían buscando cómo era que obtenía Juan el Bautista tanta popularidad en medio de toda esa región. Pues él estaba dando un mensaje de parte de Dios y vemos que no era un mensaje suave, mis hermanos. Para aquellos que dicen, ay no, yo no regresé a esa iglesia donde el pastor Karim porque ese hombre grosero, es soberbio y ¿cómo? ¿Qué palabra más dura? Aquí lo único que se habla es palabra de Dios y nadie puede decir algo diferente porque no viene predispuesta la palabra, porque Él nos ha enseñado que escribamos el mensaje. ¿Para qué? Para que no, ay, vino Tuti, hoy le lanzo misiles. No, porque hay iglesias así, yo fui a iglesias así y es horrible. Llegó el,
hoy sí le lanzo. No, a nosotros Él nos ha enseñado y con el ejemplo que tenemos que escribir el mensaje porque no es porque haya venido fulano o mengano. Entonces, estos hombres gozaban de tanto privilegio que se creían en la condición de juzgar, pero jamás de ser juzgados, ¿verdad? Y no basta con que seamos unos buenos religiosos. Muchas veces, hermanos, nos llenamos también, puede ocurrir, de mucho conocimiento y decir, tengo mucha letra y a mí que se cree esta Ritzy de estarme hablando de esa manera. Si yo sé más que ella, y porque ella está ahí hablándome de esa, qué grosera. No, pues mis hermanos, o sea, yo estoy aquí de verdad con temor y temblor, me tiembla todo cada vez que me dicen que me toca, pero y quisiera, o sea, de verdad decirles que no es algo que yo busco porque es una tremenda responsabilidad, porque cada palabra que sale de la boca de uno acá es para uno es juicio, porque el Señor está ahí viendo a ver y escuchando qué está diciendo y no puedo irme más allá de lo que está escrito. Entonces, pueden ser como esta raza de víboras, religiosos, llámese católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, de la religión a la que pertenezca, pero que realmente es mucho conocimiento, pero no está esperando al Mesías, no está esperando a Jesús. Y de hecho hay muchos de los que se llaman evangélicos que dicen que el cielo mismo está acá y que aquí hay que disfrutar. Entonces, realmente no sé, hermanos, en la Biblia de nosotros, Juan el Bautista estaba anunciando que el Mesías estaba anunciando el reino. Y luego, pues nosotros tenemos la palabra que estamos esperando esa segunda venida del Señor. Yo no sé, yo digo, Dios mío, si todavía no me ha llevado, yo quiero ser de esas que te puedan ver en las nubes y poder, porque hermanos, solo en santidad podemos vivir una vida de esa manera. De lo contrario, vamos a estar ciegos. Y dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Hermanos, la ira de Dios se refiere a la indignación de Dios contra el pecado. Sabía que vivían una vida ajena a lo que Dios quería, que el pecado en cada uno de nosotros, como lo provocaba en estos fariseos, en estos religiosos, provoca el enojo de Dios. Ay, pero si Dios es amor y yo soy gay, Dios me ama. No, hermano. O sea, cuando usted tenga una persona así, usted háblele claro. Yo tengo una persona que le tengo mucho cariño, yo le digo, usted sabe que tiene que cambiar esa vida y un día a usted le van a gustar las mujeres porque el Señor Jesús le va a cambiar el corazón. Y porque, hermano, por más que yo lo quiera, pero no puedo decirle, no se preocupe, Cristo lo ama y así lo recibe, no. Y le digo, usted sabe que si hoy muere, ¿a dónde va? Entonces, no podemos ser blandos porque de repente las personas, pues, tenemos un tiempo cortito y las almas o van para el cielo o van para el infierno, hermanos. Entonces, que no quede esa sangre en nuestra cuenta, ¿verdad? Y es la gracia del Señor Jesús la que detiene esa ira en cada uno de nosotros, mis hermanos. Ese que nosotros estemos pecando, fallando en enojos, en rebeldía, no sé, esa rebeldía que tenemos por la autoridad. Imagínense, yo siempre les menciono que muchas veces me toca trabajar con mi esposo es el pastor, es mi esposo, oh my God, y yo tengo un carácter fuertísimo, y él también, bueno, es el pastor de nosotros, y sabe Dios que necesitamos un pastor así. A mí no me cabe duda, porque de lo contrario, quizás no estaríamos acá, mis hermanos, y damos gracias al Señor, así que seguimos aprendiendo, pero solo la gracia de Dios detiene la ira de nuestro Padre. Dice Apocalipsis 6:16, y decían, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse, mis hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios fuerte, amén. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No podemos pretender seguir viviendo de la misma manera. Y cómo solo en Jesús podemos escondernos de esa ira, porque nosotros no somos israelitas, somos hondureños, o usted quizás es norteamericano, o quizás no sé de qué nacionalidad, pero no es israelita. Entonces solo en Jesús
nosotros tenemos acceso al Padre por medio de ese sacrificio de nuestro Padre. Y cuando nosotros huimos, hermanos, ¿verdad que si nosotros, bueno, hubo una temporada en esta zona que habían muchos secuestros y muchas familias se vieron amenazadas? ¿Y qué hicieron? Salieron huyendo para otros países. ¿Por qué? Porque veían que su vida, su integridad física o la de sus hijos estaba en peligro. Entonces había que huir y buscaban muchos de ellos asilo en otros países. Huimos cuando nos anuncian que viene un terremoto, ¿verdad? Y nadie se queda ahí muy quietecito, buscamos un lugar seguro, ¿verdad? Y decimos, si viene un terremoto, ¿dónde nos quedamos? ¿Será seguro una planta baja? Me voy a un hotel, ¿dónde me quedo? Pero ¿verdad que usted no se quedaría de brazos cruzados y no que analiza y dice, voy a buscar huir para protegerme, proteger a los míos? Pero uno huye cuando se encuentra en una situación de peligro, pero realmente huimos así de nuestra condición de pecado. Cuando seguimos los que se masturban, masturbándose en fornicación, adulterio, vicios, como mencionaba, esos pecados que están ahí escondidos en el corazón, ¿realmente acudimos a Jesús con desesperación? No, muchas veces nos conformamos y nos quedamos ahí quietos, esperando pues una horrenda expectación de juicio, porque lo que viene ahí no es vida eterna, sino muerte eterna. Dice Job 36:9, entonces les muestra su obra y sus transgresiones, porque ellos se han engrandecido. Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Pero si no escuchan, perecerán a espada y morirán sin conocimiento. Es mejor que escuchemos, mis hermanos, para que vivamos una vida en prosperidad, y no se trata de dinero, porque la prosperidad es alcanzar el propósito que cada uno de nosotros tenemos en esta tierra. Yo no sé, el don suyo es estar con niños, pues esos niños lo ven con admiración, esos niños deben de recibir un buen testimonio de Jesús, porque es maestro, porque trabaja en una escuela, en un colegio. Si su don es los negocios, pues usted tiene el don para evangelismo, y entonces ahí cuando llegan al negocio, pues hablar palabras. Si usted está en su consultorio, hablar de la palabra del Señor, pero para que nos escuchen y tener esa autoridad y ese respaldo del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, tenemos que llevar una vida en santidad, una vida en integridad, como decía la adoración al inicio. Amén. Acudamos a Jesús desesperadamente por la salvación de nuestras almas, mis hermanos, porque todo lo que hay en nuestro alrededor, casas, cosas, chunches, personas, no sé, usted se está quedando porque usted está cuidando a sus hijos, usted se está quedando porque usted está cuidando su casa. Hay gente que se queda y no se congrega porque los ladrones se pueden meter. Usted está quedándose porque está cuidando su carro para que no se le ensucie, no se le dañe, no se lo choquen. Usted está quedando porque va a cuidar a su mujer, a su esposo, no sé, por la razón que sea. Todo va a perecer, pero debemos de buscar personalmente, cada uno de nosotros. Aquí no hay papá, mamá, pastor que nos salve, y el refugio de cada uno de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Nos habla que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Y claro, nos lo dice en el versículo 10, lo volvemos a leer para que de verdad lo tomemos muy en consideración, que la hacha ya está a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y los frutos que el Señor pide en cada uno de nosotros son frutos del Espíritu, mis hermanos, no son frutos de la carne, porque de la carne estamos viciados y estamos llenos, porque somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, pero los frutos que Él espera son frutos en el Espíritu, gozo, paz. Pero si usted o las amargura, tristeza, preocupación, ansiedad, desesperación, Dios mío, ¿qué va a ministrarle a la gente que está buscando una esperanza? Que está buscando, y la esperanza está en Jesús, y no podemos avergonzarnos. Amén. Entonces tenemos que irradiar el gozo del Señor, mis hermanos, y eso solo es posible si verdaderamente nos hemos arrepentido, porque de lo contrario, como
vivimos pecando constantemente. No es que, bueno, no hay ni uno solo, obvio, ¿verdad? No es que usted confesó a Cristo, se arrepintió, confesó sus pecados y ya, soy santo, nadie me juzgue porque yo no peco. No, pecamos, todos pecamos. Jesús fue el único que en esta carne no pecó. Pero que no sigamos pecando en ese pecado, que si robo ya no robe más, que si soy chismosa ya no chismee más, que si adultero ya deje el amante, ya, o enderécese. Si es joven, soltero, aunque no muy joven, pero está fornicando con la persona que tiene, ya, cásese si es que es su pareja y ya días se conocen y están en una relación, o rompa de raíz, pero no puede, o sea, seguir viviendo de esa manera, porque todo árbol que no dé un fruto digno de arrepentimiento va a ser cortado de raíz. Así es que 2 Corintios 7:9 dice, pero ahora me regocijo, no de que fuiste entristecidos, sino de que fuiste entristecidos para arrepentimiento, porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte, mis hermanos. Y de este tipo de textos podemos encontrar un sinnúmero. O sea, a veces usted sabe, Dios mío, volví a pecar. Ya no quiero seguir de esta manera, Señor, ya no quiero. Ayúdame, perdóname, límpiame de mi maldad y voy a cambiar. Y entonces esa tristeza que le provocó en el alma fue para arrepentimiento y fue para cambiar, y es porque el Señor está buscando que nos santifiquemos. Pero la tristeza del mundo y esa en la que usted sigue, esa no le va a llevar más que a la muerte, y a una muerte eterna, porque eso es todo. Así que decíamos, y cada uno de nosotros sabemos cuánto sufrió el Señor sin haber pecado, por nuestros pecados. Entonces no podemos hacer que un sacrificio tan grande, tan hermoso y tan valioso, que no se paga con oro, con plata, con joyas ni piedras preciosas, sea tirado. Amén. Sino que valga la pena en cada uno de nosotros, que nos llenemos de ese primer amor, mis hermanos, que nos encendamos, que irradie la luz de Cristo, que los demás vean y digan, wow, yo no sé, pero es que tiene algo diferente, y que cuando usted llegue quieran estar ahí porque algo diferente está en usted. Pero no es porque la mujer es que es coqueta o el hombre es que es un zorrito también coqueto, no es por eso, es la gracia de Dios que lo embellece y que hace que quieran platicar, compartir, saludar, sonreír, no sé, porque hay tanta tristeza en este mundo, amén. Entonces, para que de verdad Cristo viva y hagamos valiosa esa muerte, que valga la pena. Mateo 3:13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Qué humilde, ¿verdad? Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Qué maravilloso y hermoso el Espíritu de Dios, hermanos, y que así en cada uno de nosotros que nos decimos cristianos, pequeños Cristos, el Espíritu de Dios se complazca en cada uno de nosotros, no que lo contristemos, porque cuando pecamos Él se aleja, Él ya no está en nosotros. Nuestras oraciones
no llegan ni al techo por eso, y nos sentimos tan desesperados y tan ansiosos y queremos que el día sea la noche el día, y es aquella locura, porque ya el Espíritu Santo se fue. Hagamos que Él permanezca en nosotros. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad, recordemos, los bautizo con agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista, pero el que viene detrás de mí, ese es más poderoso que yo, al que acaba de bautizar Jesús, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, y Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Mis hermanos, la importancia del bautismo. Cada uno de nosotros, si hemos sido bautizados, hemos hecho, aquí el pastor hace hasta una escena en donde pone usted, una vez que vaya, queda muerto, y una vez que se levanta es resucitado, como Jesús murió y resucitó de entre los muertos. No es que quedó muerto, nuestro Dios está vivo, nuestro Redentor está vivo. Si usted tiene una situación difícil, sepa que nuestro Dios está aquí, está presente, y no nos dejó solos, dejó al Espíritu Santo de Dios, y eso era lo que Él decía, porque los judíos acudían a bautizarse, pero ellos al bautizarse en ese bautismo de arrepentimiento de agua, solo estaban y decían así como: confieso que estoy tan lejos de Dios como un gentil, y que necesito estar más cerca y ponerme bien contigo, Dios. Eso era el bautismo de los judíos, pero todos acudían, los que de diferentes zonas de Jerusalén, Judea y todas estas, venían porque querían ser limpiados de sus iniquidades, como nosotros un día dispusimos, y si usted aún no ha dispuesto a bautizarse, para que nuestras maldades y todas esas ese pecado, esa podredumbre que no le agrada a Dios, quede ahí, quede sumergido en las aguas, y nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento, pero que se vea que hemos nacido de nuevo, mis hermanos. Y si usted no lo ha hecho, que tome la decisión. Y es que al sumergirnos al agua es un símbolo de muerte, mis hermanos, que ya morimos para este mundo y que hemos tenido una resurrección, amén, a una nueva vida. Eso es cuando ya nos hemos arrepentido, y Él tiene misericordia. Nuestro Dios es perdonador de todas nuestras iniquidades. No va a tener como ignorado a aquel que verdaderamente quiere hacer un cambio de vida. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser bautizados. ¿Para qué? Pues en Romanos 6:1 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podemos vivir una vida nueva, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de los que hoy estamos aquí. Si nos ha traído hasta acá, es que cada uno de nosotros llevemos una vida nueva, mis hermanos, que cambiemos. Juan preparaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, para esa venida, esa primera venida de Jesús. Pero ahora estamos esperando esa segunda venida conforme está escrito, porque palabra profética mayor es la escritura, dice 2 de Pedro 1:19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y en la palabra está que Él viene pronto, mis hermanos, viene en las nubes, y que todo ojo le verá. Y no hay salvación, mis hermanos, sin arrepentimiento, porque una vez que nos arrepentimos, pedimos perdón de nuestros pecados, los confesamos, buscamos santificarnos, y no hay una vida nueva sin un cambio de actitud. Es
que no hay, no existe. Y entonces cuando tenemos una vida nueva y hemos tenido un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, y la mente de nosotros es renovada por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, porque la palabra es Cristo mismo hablándonos, se producen los frutos del Espíritu, los frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y en Isaías 55:7 dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres amplio, como dice la Escritura, en perdonar. Una y otra vez nos hablas, como hablaste al pueblo a través del profeta Elías. Luego hablaste, Señor, a tu pueblo a través de Juan el Bautista, preparando esos corazones para la venida de tu Hijo. Y continúas hablándonos, Señor, en este momento a cada uno de nosotros. El rey David pecó cuando adulteró, Señor, con Betsabé, y él escribió esta oración que hoy cada uno de nosotros deberíamos hacer la nuestra, Señor, porque no somos buenos, Señor, nos hemos conformado, hemos dejado ese primer amor, ese fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos ser radicales por Cristo, queremos dar ese mensaje directo que está escrito en tu palabra, sin temor ni temblor, porque al único que debemos de temer es a Jehová. No debemos de andar amedrentados ni atemorizados, porque nuestro Redentor vive, tú estás vivo, y por eso en esta noche, Señor, para poder ser luz, Padre Santo, como Jesús es la luz del mundo, Señor, y nosotros somos pequeños, Cristo, Señor, y poder iluminar las tinieblas, Señor, en las que muchos otros, Padre, pero ¿cómo lo haremos si nosotros mismos estamos en la oscuridad y necesitamos esa luz de Jesús en nuestras vidas? Espíritu Santo, vuelve a cada uno de nosotros, Señor, porque nos hemos complacido y nos hemos deleitado en malos pensamientos, en nuestra manera de vivir, Padre Santo. No ha cambiado, Señor, y como David decía, ten piedad, Señor, de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, cada una de nuestras faltas, lávanos de nuestras culpas, purifícanos de nuestros pecados, Señor. Reconocemos que te fallamos, Señor, que hay pecado en cada uno de nosotros, y, Señor, sé tú juzgando y sentenciándonos, porque preferimos que en esta tierra tú nos juzgues para poder tener derecho a esa vida eterna, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que cada uno de nosotros hemos sido concebidos, como decía David, en maldad desde el vientre de nuestra madre. Pero tú, Padre Santo, eres el que nos haces comprender sabiduría. Cuando tememos a Jehová, Señor, tú nos haces hombres y mujeres sabios, sabias, entendidos, Señor, de poder saber y discernir, inteligentes para saber elegir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué no haría Jesús? Haznos, Padre Santo, esas personas que tú necesitas que estemos en esta tierra. Mientras tú no nos has llevado es porque el propósito de cada uno de nosotros no se ha cumplido, Señor, pero que se cumpla para que alcancemos prosperidad, como está escrito en tu palabra, porque esa es la prosperidad de nuestra alma, Señor. Hacer, Padre Santo, que se haga en cada uno de nosotros tu voluntad, alcanzando ese propósito para el cual tú nos depositaste en los vientres de cada una de nuestras madres, Padre Santo. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Señor, porque aun cuando tú no pecaste nunca, Señor, eres santo, eres Dios, eres Padre, eres Hijo, Espíritu Santo, y aún así, viendo nuestros pecados, viendo la condición de cada uno de nosotros, dijiste, vale la pena morir por
Póngale su nombre. Vale la pena morir por Miriam, vale la pena morir por Mario, vale la pena morir por Harry, vale la pena morir por Daniel, vale la pena morir por Ritzy, vale la pena morir por cada uno de nosotros, Señor. Y aun cuando éramos tan malos y somos tan perversos, porque a veces nos deleitamos en nuestra maldad, Señor, y por eso es que continuamos viviendo esa vieja vida, Señor. Transfórmanos, renuévanos, Señor. Haznos sabios y entendidos, Padre Santo. Haznos diferentes, Padre. Que seamos esos hijos, esa sal para este mundo, que no seamos de esos que ya perdieron su sabor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.